Bueno, y no deja de sorprenderme, no deja tampoco de síntesis ahí. Bueno, parado, calmate un poquito, por favor, te lo pido. Parece que Ado no descansa en ningún momento del año y hasta en el último día laboral del mismo publica una nueva canción que, según la traducción de nuestro querido Google, se llama de la siguiente manera: 抜け空 Nukisora, que significa cielo despejado, así que vamos a escuchar Nukisora o cielo despejado, cantado por Ado, que según en la descripción de YouTube, las vocales son de ella claramente y la música y los arreglos es de Bass YNK. Después lo vamos a escuchar y las líricas son de otra persona. Bueno, vamos a ver con qué nos encontramos. Este video fue recomendado en el último vivo que hicimos para cerrar este año, que si no lo viste te lo dejo por acá arriba o debajo en la descripción. Y me dijeron, tenés que hacer el video de Ado porque sale mañana, o sea hoy. Así que vamos a escucharlo. Fíjate que comenzó muy tranqui, no muy etéreo. Hay unos teclados tremendamente hermosos y muy etéreos. Tan, tan. Y ahora que lo estoy escuchando en YouTube, puedo ver la traducción, así que no me voy a poner tan molesto con ¿qué está diciendo en este momento? No entiendo japonés. Si el azul del cielo, alta en el cielo, un águila guerrera. Tenés que escuchar a Aurora si no conoces esa canción. No a la cantante Aurora, sino a la canción Aurora, que es una canción patria argentina. Bueno, no importa. Continuamos escuchando porque no hubo introducción, ingresó directamente a cantar y suena muy bien. La voz dulce, cristalina de Ado. Bueno, y ahí empezaba con de todo. Fíjate que antes de ir a esta sección, que ya sería oficialmente la primera estrofa, porque lo que escuchamos al principio fue una suerte de introducción, pero directamente con la música y con la voz, no solamente musical o no solamente vocal, pero aparece en algún momento un acorde disminuido, ¿no? Que tiene esta característica tan tensa que nos permite ingresar a la canción directamente, que es algo muy característico, por lo menos en la música japonesa que fuimos escuchando en el último tiempo, porque, nada, hay mucha influencia del jazz, mucha influencia del neoclasicismo, ¿sí? O de la música clásica o académica traída a la modernidad y que queda muy bien. Así que veamos con qué nos sorprende esta parte de la canción. Bueno, claramente apareció la variante techno de Ado o la variante EDM de Ado, de música electrónica. Fíjate que al principio parece que hay un bajo muy eslapeado, muy a lo funk, y de repente escuchamos unos sintes ahí bien megalómanos, muy de la música electrónica. No nos vamos a poner a sacar tanto los acordes hoy, quiero que sea algo más distendido, como habíamos conversado en el último vivo, pero hasta acá no deja de sorprenderme, no deja tampoco de resultarme familiar de cierta forma, ya que hemos escuchado, en mi opinión, mucho Ado. Nos queda mucho por descubrir todavía, pero me parece que ya le vamos agarrando de a poquito la mano y conocemos esta estética tan particular que maneja ella. Y algo que conversábamos en el vivo respecto de las canciones cantadas en japonés es que nos resultan, o al menos es mi impresión, nos resultan más dramáticas las interpretaciones. Con dramáticas me refiero al aspecto teatral, como más interpretadas de alguna forma, y también más dramáticas en el sentido anímico, sentimental, porque si esto fuera cantado en inglés directamente, como una canción pop, creo que no tendría el mismo nivel de impacto que tiene con la entonación, las onomatopeyas o los gestos lingüísticos que tiene el japonés de por sí, que lo hace como más aguerrido de alguna forma, más samurái si querés. Y si no lo hiciste todavía, te recomiendo desde ya que utilices auriculares porque están pasando muchísimas cosas en simultáneo. Fíjate cómo se abrió el panorama directamente en esta sección, hay un piano de fondo muy onírico que está yendo y viniendo, que si tenés auriculares lo vas a poder apreciar mucho más fácilmente que escuchándolos en unos parlantes o en tu dispositivo móvil. Más que nada porque la salida del dispositivo móvil es mono y para apreciar verdaderamente todo lo que está ocurriendo siempre es mejor escucharlo en estéreo, es decir, con las dos orejas, básicamente. Me gusta mucho la letra también, más allá de lo que decíamos de la entonación en japonés.
es muy melodramática también, ¿no? Estas canciones tienen como algo muy triste por momentos, melancólico, pero también muy, muy aguerrido y muy esperanzador, con esta idea de poder salir adelante. Prefiero ahogarme en los impulsos de mi capullo. Quizás la traducción no es realmente fiel, porque entiendo que hay mariposas y lo del capullo tiene sentido en este caso, por el videoclip, pero bueno. Bueno, acá claramente ingresamos en el estribillo y fíjate cómo todo está diametralmente opuesto a lo que había ocurrido en el principio de la canción, que era mucho más mesurada, medida, tranquila. Ahora todo está hecho grandilocuentemente y de hecho lo que está diciendo la letra también. Ella decía, prefiero quedarme en el vacío, en el olvido y... apoteósico. Es como muy impresionante todo esto. Pero fíjate también que a nivel musical, ahora está todo disparado, está todo mucho más claro también. Cuando justo en la parte del puente, antes de que ingresáramos al estribillo, escuchamos los instrumentos como un poco más gomosos o rugosos u oníricos, como que más difusos de alguna forma. Ahora está todo muy claro y todo muy pixelado de alguna manera, muy a la usanza de la música electrónica. Y es algo que encontramos mucho en Ado, todos estos vaivenes estilísticos que podemos encontrar dentro de la producción de una misma canción que nos hace conservar la atención constantemente sobre lo que estamos escuchando. Y todos los sintetizadores que hay de paso, ¿no? El esos rapidísimos ostinatos que encontramos en el medio que aparecen y desaparecen, esas frecuencias de sintetizadores que pasan de un lugar y nos llevan hasta el otro directamente, que son buenísimos. Y algo que no dije antes, que lo estaba pensando y era lo que realmente quería decir y me lo olvidé porque me colgué diciendo otra cosa, hay mucha influencia del artcore. Si nunca escuchaste artcore, es un estilo muy, o por lo menos que a mí me resulta muy fácil de relacionar con el anime, porque maneja una estética y una sonoridad muy cercana a los grandes openings de anime y siempre es muy veloz, hay mucha influencia de la música electrónica, hay muy buena instrumentación, mucho cambio de acorde y utilizan tonalidades complejas de utilizar, yo que sé, un sol sostenido menor, un si bemol menor, cosas como bastante complejas que en la música que fuimos escuchando de Ado ya nos hemos acostumbrado de alguna forma a percibirlas automáticamente porque utilizan esas tonalidades raras y un montón de parafernalia para construir estas piezas maravillosas que cada una es muy difícil de hacer. O sea, interpretar esto en vivo es una locura. Lo que decíamos recién, fíjate todo lo trabado que suena esta sección. Vamos a ver cuando venga a la Argentina en agosto de 2025, y la vamos a ir a ver, por supuesto. Vamos a observar si todo esto que estamos escuchando en estas canciones, en estas interpretaciones, se da también en la performance en vivo, porque yo entiendo que sí, he visto performance de Ado en vivo, los músicos que le acompañan son tremendos, en general son muy buenos músicos, así que no va a haber ningún problema con eso, pero es muy difícil de sostener esto todo el tiempo y en el disco o en el trabajo de estudio uno puede repasar la cantidad de veces que quiera las canciones, o que lo necesite, mejor dicho, no que quiera, porque quizás uno quisiera hacerlo de una sola toma y tiene que hacer 10 para que quede perfecto, porque además el disco se va a escuchar siempre de la misma manera. En cambio, en la interpretación en vivo, uno puede, bueno, le pifié una nota, bueno, listo, pasa de largo, seguimos a la siguiente canción, ya fue, es algo del vivo, es algo que puede ocurrir porque errar es humano. Y RR es de Chewbacca. Bueno, sigamos escuchando. Bueno, parado, calmate un poquito, por favor, te lo pido. Ya me están doliendo los oídos otra vez. Pero ¿viste ese sintetizador hiper rugoso, ese bass? Ahí, sobre el sí está. Y se escucha, uno puede escuchar la rugosidad del sonido. Cuando suena como pixelado de alguna forma también, como granular. Hay un tipo de síntesis que es la síntesis granular, que es básicamente lo que hace es tomar pequeñísimas muestras de un sonido, porque un sonido es como una línea. ¿Qué es una línea dibujada? Es una sucesión infinita de puntos. Bueno, el sonido en realidad es una sucesión infinita, más o menos, de oscilaciones
de una frecuencia en el aire, que es lo que nosotros estamos percibiendo. Por eso la música se siente, la música, el sonido nos pega porque son frecuencias viajando a través del aire que impactan contra nuestro cuerpo, con lo cual nos afectan físicamente. Eso es muy interesante. Algún día haremos algún video al respecto. Hoy no. ¿Y qué iba a decir con esto? Ah, sí, que uno escucha lo granular de... No digo que esto sea síntesis granular porque no lo es específicamente, pero es como esta idea de pequeños granos de sonido que se van solapando y generan esta rugosidad perceptible inmediatamente por nuestra audición. No, claramente, si estás bajo la influencia de alguna cosa medio rara, escuchás esto y terminás medio ahí descolocado completamente, porque tiene mucha influencia, como decíamos, de la música electrónica, suena muy a drum and bass o a dubstep, bien, pensemos en Skrillex, por ejemplo, que tiene todos estos cortes tan brutos en el sentido de que son agresivos esos cortes, bien es un sonido como si todo estuviera trabado o hubiera cierta dislexia en la pronunciación de lo que se está evocando musicalmente y hace que sea como tan difícil de seguir, que eso es lo que descoloca, eso es lo que nos interpela de alguna forma musicalmente, porque se hace difícil sostener eso como un patrón repetitivo, justamente que nos permita comprender qué es lo que está ocurriendo. Acá es como todo muy difuso y esa es parte de su atractivo, justamente. Porque claro, es una mezcla de música electrónica junto con jazz. Porque vos fíjate que están todos estos sonidos entrecortados que veníamos mencionando, muy del dubstep o de la música electrónica en general. Bueno, en general no, porque si escuchás Progressive House es más parejito, de alguna forma. Pero también está muy influenciado por, sobre todo, las teclas del jazz, ¿no? Sonidos muy rápidos, como muchas cosas relacionadas con la improvisación, muchos acordes raros, como muy llamativos, muy poderosos, y todo está entremezclado, y lo más paradójico o llamativo es que está todo muy bien compensado. No está desequilibrado, no suena mal, sino al contrario, suena como muy orgánico todo, como si no pudiera ser hecho de otra manera, y eso es muy difícil de lograr, muy difícil, así que Ado, muy bien. Ahí está el grito de Ado que queríamos escuchar, que le hemos reconocido desde el primer análisis que hicimos de ella con Aishite, 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 que si no lo viste todavía te lo dejo por acá arriba o debajo en la descripción. Y recordá que si querés que hagamos algún análisis reacción solicitado y dedicado especialmente para vos, podés convertirte en miembro del canal presionando en el botón de abajo que dice unirse. Vas a estar colaborando con la creación de contenido del canal y, como te mencioné previamente, esos videos, reacciones, análisis que solicites van a ser dedicados especialmente para vos y vamos a poder evitar estos cortes comerciales que tenemos que hacer en el medio por cuestiones de copyright. Así que avancemos gracias al maravilloso grito de Ado. Algo que también hemos mencionado mucho es esta maravillosa ductilidad o versatilidad o adaptabilidad que tiene la voz de Ado a diferentes estilos, a diferentes frecuencias, a diferentes registros, a diferentes tipos de interpretaciones dramáticas sobre lo que está cantando. Porque uno puede escuchar ese grito hiperpelado que viene más del palo del rock, puede escucharlo de una voz muy dulce, más relacionada con el pop, puede escuchar sonidos más guturales relacionados con el metalcore o incluso con la música electrónica más agresiva, y todo eso está combinado en una sola persona que es Ado, a la cual no le conocemos el rostro todavía, y creo que nunca lo haremos, salvo que algún día decida decir hola, soy yo, y quizás no existe en realidad. Sería muy triste eso, pero bueno, yo creo que existe. Pero tiene una voz maravillosa y es muy versátil, puede adaptarse a distintos escenarios de formas muy orgánicas, y con orgánico nos referimos a que nos resulta natural, esperable de alguna forma, que no lo habíamos pensado, pero al escucharla es como, queda muy bien eso que hizo. Y nada, es una maravilla. Ahora, cerca del final de la canción, volvimos a la misma estética de la introducción, de esa falsa introducción. Y digo falsa introducción porque no fue ni solo instrumental ni solo vocal, fue una combinación de Ado cantando junto con ese teclado tan onírico, tan espacial, tan yacero de alguna forma. Y ahora en el outro, o en lo que podríamos denominar la coda, que es lo que se pone al final de una canción para darle algún cierre, sea que agregue o no información adicional, retoma esa idea original
y la vuelven a hacer hacia el final. Así que vamos a ver cómo finaliza esta maravillosa interpretación de Ado para cerrar el año 2024. Ahí, muy tranquilito todo. Me ha gustado muchísimo volver a escuchar y analizar a Ado finalmente como último video de este año 2024. Si lo estás viendo en el año 2030, por favor deja escrito lo estoy viendo en el 2030, si es que no ha afinado el mundo todavía y seguimos acá. Muchas gracias por llegar hasta acá. Si sos nuevo en el canal, recordá que podés suscribirte, darle un like, dejar un comentario y compartirlo con tus amigos y amigas para que pueda llegar a más personas. Y si no sos nuevo en el canal también puedes hacer eso, así que de una, todo bien. Por lo pronto nos vemos en estos otros videos que ya tengo preparados especialmente para vos sobre Ado. ¡Chao!